Hay jabones que limpian y hay jabones que despiertan la piel. Hoy no vengo a enseñarte solo un jabón. Hoy vengo a mostrarte un ritual cálido, activo y profundamente revitalizante. Jabón de jengibre con hidroglicerinado vegetal, niacinamida y pantenol. Un jabón que no se limita a lavar. Trabaja por tu piel mientras respiras su aroma. Si buscas luminosidad, equilibrio y una piel que se sienta viva, este video es para ti. Mi nombre es Verónica. Bienvenidos al canal. Empecemos. El jengibre es fuego amable, un activo ancestral usado durante siglos por su poder estimulante, antioxidante y purificante. En la piel, el jengibre activa la microcirculación, aportando un aspecto más luminoso. Ayuda a revitalizar pieles apagadas y cansadas. Tiene efecto antioxidante, ideal para combatir el estrés ambiental. Aporta una sensación de limpieza profunda, sin resecar. Es como abrir una ventana en la piel y dejar entrar aire nuevo. En este jabón no usamos el jengibre al azar. Usamos hidroglicerinado de jengibre, una extracción suave que respeta los compuestos activos, aporta humectación real y permite que el jabón sea eficaz pero amable. La glicerina vegetal abraza al jengibre y lo convierte en cuidado diario, no en agresión. Aquí entra la ciencia que enamora, la niacinamida. Ayuda a unificar el tono, mejora la función barrera de la piel, equilibra pieles mixtas y grasas, reduce el aspecto apagado. No promete milagros, promete constancia, y la constancia en la piel es belleza. Y para cerrar el círculo, el pantenol, la provitamina B5, calma la piel tras la limpieza, aporta suavidad inmediata, ayuda a mantener la hidratación, hace que el jabón sea apto incluso para pieles sensibles. Es el susurro final que le dice a la piel: estás a salvo. Para esta fórmula puedes utilizar aceite de jojoba, aceite de almendras o aceite de arroz. El aceite de jojoba equilibra y protege. El de almendras suaviza y calma como un susurro cálido. Y el arroz ilumina y repara la piel con la paciencia dorada de un amanecer. En esta fórmula he utilizado aceite de arroz, pero utiliza el que tengas en casa, en la misma cantidad que te indico al final del video en la fórmula. Lo perfumamos con aceite esencial de canela. No es un aroma discreto, es fuego contenido, una especia viva que se nota desde el primer instante. En la piel, la canela actúa como un estimulante natural, favorece la microcirculación, ayuda a reactivar tejidos y devuelve vitalidad a las pieles apagadas o cansadas. Por eso se valora tanto en jabones energizantes y productos corporales de invierno. Tiene además una potente acción antibacteriana y antifúngica, lo que la convierte en una gran aliada en fórmulas purificantes, siempre que se utilice correctamente. Su perfil antioxidante ayuda a proteger la piel frente al desgaste diario y las agresiones externas. La canela también aporta sensación de calor y confort, ideal para músculos cansados y pieles frías, transformando la limpieza en un pequeño ritual revitalizante. Eso sí, es un aceite esencial muy potente. Se utiliza en concentraciones bajas, siempre bien diluido, con formulación consciente. La canela no se improvisa, se respeta. Puede resultar alérgena a algunas personas, por eso es un aditivo que siempre debe de mencionarse al consumidor final. Si eres alérgico y quieres utilizar esta fórmula, puedes omitirlo o sustituirlo. En jabonería artesanal no es solo un ingrediente, es carácter, intensidad y memoria sensorial. Un aroma que no pasa, se queda.
Este jabón de jengibre es ideal si sientes la piel apagada. Buscas un jabón activo pero respetuoso. Quieres limpieza, tratamiento y sensorialidad en un solo gesto. Amas los productos artesanales con respaldo técnico. Un buen jabón se nota al usarlo. Un gran jabón se recuerda. Si te gusta la cosmética artesanal consciente, si quieres aprender cómo formular, entender los aditivos y crear con intención, suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu like y dime en comentarios, ¿usarías este jabón por la mañana o como un ritual nocturno? Tu Super Sense impulsa investigación, fórmulas y más contenido de cosmética artesanal bien hecha. El extracto hidroglicerinado de jengibre activa la circulación, combate el daño oxidativo, calma pequeñas irritaciones, revitaliza la tez cansada, purifica con suavidad y envuelve todo en un aroma cálido y especiado que abraza el invierno. Para el extracto hidroglicerinado vamos a utilizar jengibre molido o jengibre en polvo. Lo pueden adquirir en el supermercado en la sección de especias de cocina. También vamos a necesitar glicerina líquida o glicerina vegetal, que la consiguen fácilmente en farmacias, y agua mineral o desmineralizada, que la pueden adquirir en el supermercado. Para conservar nuestro hidroglicerinado yo utilizo Cosgar, que lo pueden conseguir con el nombre de Geogar 221. Es un conservante natural. El proceso es igual que cualquier hidroglicerinado. Simplemente vamos a medir la cantidad que yo voy a preparar. Van a ser 60 gramos. Lo que vamos a hacer es poner 10 gramos de polvo de jengibre. La fórmula que yo voy a utilizar va a ser para 60 gramos. Ustedes la pueden fraccionar o la pueden multiplicar según lo que ustedes necesiten. De agua destilada o de agua mineral vamos a medir 15 gramos. Si se pasan, tienen que sacarlo porque el agua es justamente lo que trae bacterias. Simplemente lo que hacemos es lo incorporamos a nuestro polvo de jengibre. Y de glicerina vegetal vamos a utilizar 35 gramos. Simplemente lo que vamos a hacer es poner todo en el mismo recipiente. En este punto tenemos dos caminos. La maceración rápida, que es a baño de María, a fuego moderado, 40 a 50 grados, aproximadamente 2 a 3 horas. De esa forma se pueden liberar los principios activos del jengibre y se podrá utilizar en el jabón. La otra forma de macerar es la forma lenta, como lo hacían las abuelas. Pueden macerarlo aproximadamente de 2 a 4 semanas en un lugar oscuro, con tapa. Si desean liberar mucho más aroma, lo que pueden hacer es dejarlo hasta 6 semanas. Una vez esté macerado, lo que tienen que hacer es filtrarlo.
y agregarle el conservante. El conservante que vamos a utilizar es el Cosgar. La cantidad de Cosgar que utilizaremos serán 8 gotas para esta cantidad. Para los 60 gramos que preparamos, una vez filtrado, agregaremos 8 gotas de Cosgar. Este video forma parte de un directo exclusivo para miembros. Con un poco de extracto que nos ha sobrado del directo, les voy a mostrar cómo incorporamos el Cosgar. Lo realicé en el método rápido de baño María. También se puede dejar macerar, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo voy a agregar las 8 gotas de Cosgar. Simplemente con un gotero limpio y desinfectado, de esta manera vamos a proteger nuestro hidroglicerinado de bacterias. Y ya tenemos nuestro hidroglicerinado de jengibre listo para utilizar. Lo conservan de esta manera. Y ahora luego le pondré la tapa y lo voy a dejar macerar. Aproximadamente de 2 a 6 semanas es lo ideal. Cada 2 o 3 días revuelven, porque se va a juntar por debajo todo el sedimento. O sea, el jengibre molido va a bajar. Tenemos que hacer que circule para que justamente empiece a liberar o continúe liberando los principios activos. Fórmula de hidroglicerinado de jengibre. Agua destilada, 15 gramos. Glicerina vegetal, 35 gramos. Polvo de jengibre, 10 gramos. Conservante Cosgar, 8 gotas. Comenzamos cortando glicerina blanca para realizar los detalles. La coloreamos con mica. Fundimos la base de glicerina, rociamos alcohol de 96 grados y vertemos donde queremos colorear en el molde. En mi caso, solo la moña y los botones. Pesamos y cortamos la base de glicerina. Al final del video les dejo la fórmula para 100 gramos para que puedan copiarla, que deberán adaptar a la cantidad necesaria. En este caso, yo he realizado 200 gramos para mis 3 moldes. En una balanza de precisión, añade el jengibre molido. Como el extracto lo realicé apenas media hora antes de grabar el directo y lo maceré a baño de María, utilicé el jengibre que había filtrado. Si lo dejas macerar o tiene más tiempo, es mejor utilizar jengibre molido nuevo, porque puede tener microorganismos, o si la maceración fue muy prolongada, puede que no conserve propiedades. Lo ideal sería sustituirlo. Añadimos el extracto hidroglicerinado de jengibre, la niacinamida y el pantenol. Hacemos una pasta con todo. Luego el aceite. En mi caso, utilizo aceite de arroz. Luego añadimos el aceite esencial de canela y lo disolvemos en nuestra pasta. Una
Una vez tenemos los aditivos listos, fundimos la base de glicerina. Rociamos alcohol de 96 grados e integramos la pasta en la base. Coloreamos con mica para ajustar el color. Vertemos en el molde. Rociamos alcohol para eliminar burbujas. Después de 3 o 4 horas, desmoldamos. Luego envolvemos en papel de film. Si siguen la fórmula al pie de la letra, no olviden incluir la etiqueta INSI, que la dejo al final del video. Si necesitan ajustar el papel de film con una pistola de calor, pueden ajustarlo. Fórmula para 100 gramos de base de glicerina. 100 gramos de base de glicerina blanca sin sulfatos o parabenos. 5 gramos de extracto hidroglicerinado de jengibre. 1 gramo de polvo de jengibre. 1 gramo de niacinamida. 1 gramo de pantenol. 1 gramo de aceite de arroz. Puede sustituirlo por aceite de jojoba o almendras. Mica para colorear. 2 gramos de aceite esencial de canela. Puedes sustituirlo por fragancia o el aceite esencial de tu elección. Si este contenido te aporta valor, tu Super Sense ayuda a este rincón creativo a que siga floreciendo. No olvides compartir con quien lo necesite, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo video.